Pues, muy buenas noches, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Vamos a hablar de métodos de investigación como parte de la unidad didáctica de la investigación científica. Esta vendría a ser la tercera parte. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el método ex post facto, el método lógico deductivo, el método inductivo y el método hipotético deductivo. El método ex post facto, ¿en qué consiste? Eh, este método de investigación cuantitativo es apropiado para establecer posibles relaciones causa-efecto, observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que la causa, se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. ¿Cuáles son sus características? El investigador escoge uno o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo en busca de posibles causas, relaciones y su significado. Proporcionan información útil sobre la naturaleza del problema, qué factores están asociados, bajo qué circunstancias, en qué secuencia aparecen. Además, utilizan técnicas estadísticas como la correlación parcial y la regresión múltiple. Es apropiado cuando por razones prácticas, económicas o éticas no podemos realizar experimentos. ¿Cuál es su principal debilidad? Es que la falta de control sobre algunos factores supuestamente causales hace que sea imposible establecer un margen de seguridad aceptable. ¿Cuál es la causa o las causas? ¿Cuáles son las etapas? Se define el problema, se revisa la literatura, se enuncia las hipótesis, se describen los supuestos en que se basan las hipótesis, se determinan los procedimientos para qué, para seleccionar los sujetos o unidades de observación, determinar cuáles técnicas se van a usar en la recolección de datos, probar si estas técnicas son confiables, esto es, si producen la información deseable, determinar, ya en la parte 6, determinar procedimientos para analizar los datos que nosotros hemos obtenido a partir de las técnicas de recolección de datos y después de probar si esos datos son confiables. Usualmente se utilizan pruebas estadísticas de asociación y de significación. Vamos a recoger los datos, vamos a describir, analizar e interpretar los resultados en términos claros y precisos. ¿En qué consiste el método lógico-deductivo? El método lógico-deductivo, mediante este método, se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. Este consiste en encontrar principios desconocidos a partir de aquellos que son conocidos. Como decíamos, una ley o un principio puede abstraerse, puede reducirse de otra más general que la incluye. Por eso estamos hablando de un método lógico-deductivo, deductivo, de algo general a algo particular. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia. ¿Por qué? Porque parte de axiomas y definiciones, que es algo más grande, y va a teoremas, que son algo más pequeño, por ejemplo. Podemos reconocer un método deductivo directo y un método deductivo indirecto. El método deductivo directo, inferencia o conclusión inmediata, se obtiene el juicio de una sola premisa. Es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. En cambio, el método deductivo indirecto, que tiene que ver con una inferencia conclusión inmediata, se necesita de silogismos
lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, es decir, se comparan dos extremos, premisas o términos, con un tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular. De su comparación resulta la conclusión. Entonces, nosotros cuando hablamos de un método deductivo directo, probablemente estamos hablando de un P, entonces Q. En cambio, cuando estamos hablando de un método deductivo indirecto, probablemente estamos hablando dado P y dado P y Q, entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Dado P, entonces Q, entonces, ¿qué es lo que se obtiene? De eso se trata cuando hablamos de un método deductivo indirecto que tiene premisas y se utiliza algún silogismo, algún modus, por así decirlo, el modus ponendo ton, pones el modus tollendo ton, ¿no? O si es un método deductivo directo, es P. Si P, entonces, el método inductivo. El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos. El método inductivo va de lo particular a lo general, ¿no? Cuando hablamos de deductivo, vamos de lo general a lo particular. En cambio, el inductivo va de lo particular a lo general. ¿Qué va a hacer? Va a generalizar algún comportamiento observado. En realidad lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de citadas leyes o un conjunto de conclusiones. Estas conclusiones podrían ser falsas y al mismo tiempo la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. Por eso, el método inductivo necesita una condición adicional. Se va a aplicar, va a ser válida mientras no se encuentra en ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. Entonces, cuando nosotros aplicamos este método, decimos que se va a considerar que es válido mientras no se encuentre en ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. Vamos a ver ahora el método hipotético deductivo. Básicamente, eh, este es el que probablemente vayamos a usar todos porque tiene mucha relación con la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a ver. En el método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis, lo que queremos hacer es establecer la verdad o falsedad de la hipótesis, que no lo podemos probar directamente por su carácter de enunciados generales, o sea, leyes que incluyen términos teóricos. Nosotros hemos estado diciendo que una hipótesis va a constituir una teoría que nosotros vamos a probar. Por eso hablamos de que para dejar una hipótesis es una ley que se está planteando que va a incluir términos teóricos. Entonces, nosotros vamos a establecer la verdad o falsedad de la hipótesis a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, es decir, a partir de una verificación producto de una observación. Unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades que son observables, que se obtienen deduciéndolos de la hipótesis y cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. ¿Cuál es la esencia del método hipotético deductivo? Saber cómo la verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que es un procedimiento que puede tener incluso hipótesis intermedias. Consiste en someter a examen la hipótesis de la manera más exigente posible. En esos casos, la idea es buscar aquellos en los que no se cumple esta hipótesis. Ahora, cuando ponemos a prueba una hipótesis, buscamos sus contraejemplos con toda decisión y ver aquellos que no se cumplen para seguir sosteniéndolas, ¿no? Entonces, la idea
La idea es someter a examen la hipótesis, no ponerlo a prueba. La ética que el método hipotético deductivo exige del científico que proponga los más exigentes contraejemplos y compruebe que no se cumple. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la hipótesis planteada fundamentalmente refute los contraejemplos que se puedan eh, proponer. Es decir, que aún a pesar de sus contraejemplos, la hipótesis todavía se considere válida. El método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea algún problema por, para su aplicación, puesto que su validez depende de los resultados de la propia contrastación, es decir, su validez está en función de la contrastación que nosotros hagamos. Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer, porque vamos a proponer una serie de elementos en base a conocimientos previos, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a ir precisando, mejorando, ¿no? Algunos conocimientos. La complejidad del modelo seguramente no va a permitir que hagamos formulaciones lógicas, como el inductivo, como el deductivo, ¿no? Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y no necesita, no solo para rechazarlo, sino también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Muy bien, vamos a detener la grabación.